donde estábamos empezando a argumentar todo esto que tú estás diciendo. Incluso decíamos que se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se les está cuestionando el hecho de cómo está el manejo de la pandemia, pero también se les hizo el señalamiento que no es una posición política, no es una posición del PRD, pero le fue tan incómodo al subsecretario el hecho de que saliera de esta zona de confort, que de plano tuvo que valerse de artimañas, de falsedades, por qué decirlo así, son falsedades, para salirse por la tangente de esta reunión. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estaba llevándose a cabo una reunión con la Junta de Coordinación Política y de repente así, pero como de nada, en la Cámara de Diputados reventaron la reunión y hubo gente que se quedó hablando sola, en lo que Hugo López-Gatell salió por peteneras, como dicen en los toros. Y Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, estuvo ahí. Y Elizabeth, gracias por tomar esta comunicación. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día a ti y a todo tu auditorio. Me da gusto saludarte, Elizabeth. Oye, gracias. Pues parece que cobijaron a López-Gatell y no dejaron que le llegaran los jitomatazos, ¿verdad? ¿Cómo lo viste tú? Cuéntanos. Sí. Pues sí, eso fue prácticamente lo que sucedió. Cobijaron a este subsecretario, esta mayoría oficialista, y eso evitó que siguiéramos con este ejercicio al que se le invitó para que nos diera respuestas al respecto del manejo de la pandemia. Entonces es complicado hablar así con los funcionarios públicos cuando prácticamente les ponen una coraza para que no podamos tener este ejercicio que es el Parlamento. Y en ello, yo me imagino que tenían muchos temas sobre la mesa, que todos están reflejando el interés que tiene la sociedad mexicana por ver cómo va a seguir esta campaña de vacunación que todavía prevalece en nuestro país como una pandemia viva, actuante, con gente con cubrebocas, con aislamiento en muchos casos, con la limitación de muchos de los procesos económicos del país. Pues como, digamos, ya hoy que pensamos, Elizabeth, de alguna manera que ya habríamos pues pasado la parte, como dicen ellos, que ya se hubiera aplanado la curva, pues resulta que estamos pues prácticamente igual que al principio y no ha habido un desenvolvimiento de este movimiento que nos permita estar más seguros. Yo creo de todas maneras que con todo lo que ha pasado seguimos insatisfechos por el procedimiento, por la falta de vacunas en tiempo, incluso algo que no se dice, Elizabeth, en muchos casos se ha roto la cadena de frío de las vacunas y en muchas ocasiones cuando se vacuna a las personas la vacuna ya no sirve. Así es. Mira, lo cierto es que eso era lo que estábamos comenzando a hacer. Apenas el coordinador Luis Cházaro estaba en su intervención, tenía 4 o 5 minutos, donde estábamos empezando a argumentar todo esto que tú estás diciendo. Incluso decíamos que se violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estábamos planteando el hecho de que existen 19 millones de vacunas sin rastrear, que no saben exactamente a dónde están. Se les está cuestionando el hecho de cómo está el manejo de la pandemia, pero también se les hizo el señalamiento que no es una posición política, no es una posición del PRD, ni tampoco es una posición de una fracción parlamentaria. Lo que estábamos haciendo era trasladar las preguntas de la ciudadanía hacia este espacio en el cual se supone teníamos la posibilidad de escucharnos para hacer preguntas y poder obtener respuestas. Pero le fue tan incómodo al subsecretario el hecho de que saliera de esta zona de confort que había tenido en las conferencias vespertinas, que de plano tuvo que valerse de artimañas, de falsedades, por qué decirlo así, son falsedades, para salirse por la tangente de esta reunión y no concluir en lo que en realidad las y los legisladores estábamos planteando en ese momento en la mesa, que era obtener respuestas, pero también hacer cuestionamientos al respecto de este
terrible manejo de la pandemia. Somos el cuarto país en el mundo en tener decesos por la pandemia. Entonces, incluso hay cifras encontradas entre lo que CONACYT plantea como fallecimientos por contagios y entre lo que el gobierno federal plantea por fallecimiento de contagios. Entonces, eran todas las preguntas que le queríamos hacer, pero bueno, nos quedamos con esas en la posibilidad de plantearlas en algún momento, porque al subsecretario se le hizo más fácil huir cobijado por la coalición oficialista. Pero incluso no hubo acceso ni a la prensa cuando él salía y pues el hombre salió pues intocado. Ahora, la pregunta es, ¿volverán a invitarlo, volverán a convocarlo con reglas que les permitan pues que permanezca ahí, que no revienten la reunión como lo hicieron el día de ayer? Mira, de hecho, lo que nosotras planteamos en el momento en el que se empieza a suscitar la incomodidad por parte del subsecretario y que la coalición oficialista lo empieza a arropar en esta posibilidad de que se acabe la reunión, porque además lo votaron, o sea, votan en Junta de Coordinación Política 3 partidos de 4 que votamos en contra la posibilidad de que se acabara. Con el voto ponderado es con el que deciden que se concluya la reunión, y lo que nosotras planteamos en ese momento es que sí, que regrese el subsecretario y que regrese al Pleno, que regrese a este ejercicio que hacen los funcionarios públicos, que es comparecer ante el Pleno de la Cámara, ante el Pleno de este órgano autónomo que somos la 65 legislatura, para que entonces en ese formato ya no tenga posibilidades de salir corriendo y que nos dé la cara, no a las y los legisladores. Digo, al final nosotros representamos todos y todas, representamos una parte de la población, pero le tiene que dar la cara a la ciudadanía. De eso se trata, y eso fue lo que nosotros planteamos, lo que nosotras pusimos en la mesa para que tuviéramos este ejercicio de preguntas y respuestas. Al final, insistimos, las respuestas no son exclusivamente para las preguntas de las y los legisladores. Las respuestas son para la ciudadanía. Ellos, ellas son los que necesitan saber qué vamos a hacer con esta nueva ola de COVID que ya tenemos en México, que incluso está muy cerca de la Ciudad de México, está en el Estado de México, y no tenemos una sesión del Consejo de Salubridad que nos dé las posibilidades de decir, bueno, estas son las medidas, o se ajustan, o tenemos nuevas, o ya tenemos los estudios planteados. Era parte de lo que se le iba a preguntar, en qué momento el Consejo de Salubridad va a sesionar para poder tener todos estos elementos que se deben de implementar en la ciudadanía para evitar más contagios. Pero bueno, insisto, decidió huir, nos quedamos sin la posibilidad de tener todas estas respuestas, incluso ni siquiera los medios de comunicación, como bien lo dices, tuvieron acceso al subsecretario, y entonces, bueno, pues ahora esperemos que en algún momento nos pueda decir que sí, que es factible que llevemos a cabo una sesión, como, insisto, lo hacen todos los funcionarios públicos, en medio del Pleno, para poder hacer este ejercicio de la escucha. Sí, ahí lo que suena feo es ese pacto que hacen antes de entrar de los elementos dentro de Morena y adláteres que le dicen, vamos a hacerlo así, ¿no? Y cuando se ponga feo, entonces reventamos el asunto y te cobijamos y te vas. Oye, ya el solo hecho de que ese sea el efecto es verdaderamente ofensivo. Pero en fin, Isabel Pérez, yo creo que ustedes tienen que hacer una labor de mantenerse ahí, constantes, firmes, y reclamar que otra vez ese señor regrese a comparecer ante lo que ustedes tengan que preguntar a nombre, como dices tú bien, de la sociedad mexicana. Gracias por estar conmigo en esta mañana como vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados. Te abrazo y te deseo todo lo mejor para el año que viene. Gracias. Muchas gracias, te mando un abrazo. Gracias, Elizabeth Pérez. Pues hay gente que quiere que haya explicaciones para el pueblo, para la sociedad, para todos nosotros. Y que en su calidad de representantes del pueblo en los partidos políticos, pues tienen que sacar esta raja, ¿no?
Esa es su función. Y vean ustedes lo que pasa con los funcionarios. Se van como el cobarde de la ópera, ¿no? Ni modo, así es como se juega ahora. Central FM. Equilibrio.